Hola a todos, soy un tío blanco hetero y hoy vengo a hablaros de corrección política, de dónde sale y cómo funciona más o menos. En España llevamos ya viviendo unos años unas oleadas de corrección política, ¿no?, que viene directamente desde las universidades norteamericanas. La muestra de esto la tenemos en cosas que parecen circunstanciales, pero que si nos fijamos tienen un gran calado cultural. Cosas, por ejemplo, como que Leticia Dolera pida perdón por invisibilizar a las mujeres con pene, ¿no?, al hablar de Campo de Nabos en los Goya. O sea, también recuerdo a Barbija Puta en una intervención hablando de cómo las mujeres negras estaban doblemente oprimidas. Escuchad, esta es la voz de Barbija Puta, os va a encantar. Realmente, tal y como está contando, ella tiene doble opresión, ¿no? Y las mujeres negras y con alguna discapacidad tienen triple opresión, ¿no? It's like, well, I'm oppressed. It's like, yeah, you are. And, well, I'm oppressed too. Yeah, you're also oppressed. And maybe I'm even oppressing you, being part of this other marginalized group, but at least we share our oppression. Well, I'm also oppressed. Well, so am I. I'm oppressed too. It's like... Tengo una pareja de opresiones, mujeres negras. Trío. Gays senegaleses con Asperger. ¡No tan rápido! Póker. Mujeres lesbianas latinas transgénero. Póker de opresiones. Chino, china, chinito, negro, negrito, full de negros chinos. Otra forma, ¿no?, de ver la materialización de esta corrección política se podría ver en los continuos ataques a la RAE. O sea, cosas como la acepción fácil, que antes se recogía en el diccionario como dicho especialmente de una mujer que se presta sin problemas a tener relaciones sexuales, han causado tremendo estupor. O sea, el director de la RAE advierte que la corrección política es otra forma de censura. A la RAE se le acusa de agravar a individuos o grupos simplemente por incluir palabras consideradas ofensivas por ellos. Palabras que existen en el uso del idioma y están ampliamente documentadas. Los académicos no hemos inventado estas palabras, simplemente las hemos recogido, ha explicado Villanueva. Esto es un poco, ¿no?, la idea de prohibir una realidad objetiva que no nos gusta, ¿no? Da igual que la RAE sea un mensajero, ¿no?, que recoge un mensaje y documenta el uso de este lenguaje, independientemente de que este lenguaje sea ofensivo o no. Hay un lenguaje ofensivo que existe y a nosotros no nos gusta, y por eso lo queremos regular, legislar y censurar en nombre de lo correcto y la virtud moral. Lo cual no puede sino tener una correlación directa con regular la forma en la que la gente actúa y piensa. En 2015, Christine Brophy elaboró una interesantísima tesis sobre el fenómeno de la corrección política en América, en la que de forma extensamente documentada explicaba sus orígenes. Para atrás en la historia a que nos vamos. Los orígenes de esta corrección política tendrían su origen en el llamado Parti y Nos, creado por Lenin en 1894, que se traducía básicamente en membresía partidista, espíritu partidista, mentalidad partidista y verdad partidista. Central a esta ideología, ¿no?, estaba la idea de que el conocimiento y la verdad eran específicos de cada clase y era toda una cuestión de perspectiva. Por ejemplo, la conciencia de clase y el relativismo moral e intelectual eran vistos como una forma avanzada, ¿no?, de pensamiento racional. Y la aplicación, ¿no?, un poco de esta forma de pensar, supuestamente llevaría a una verdad social y moralmente superior. Aquellos que se desviaban de la línea del partido estaban equivocados y podían ser perseguidos de forma autoritaria. La libertad académica y la libertad de expresión eran permitidas siempre y cuando lo que se dijese no propagase perspectivas, ¿no?, o discursos contra la verdad del partido. En la China maoísta, por ejemplo, todavía era más pronunciado esto, ¿no?, y todavía había una idea más clara de lo que era el comportamiento, ¿no?, y el pensamiento correctos. Los que disentían eran sujetos a un tratamiento brutal por los medios, abuso psicológico y público, y una fuerte hostilidad en los campos de concentración a los que luego se les mandaba. Las revoluciones culturales de Lenin y Mao inspiraron las protestas de estudiantes que siguieron la guerra de Vietnam en Estados Unidos. La gran diferencia, ¿no?, entre este movimiento en Occidente y el marxismo convencional estaba en el énfasis extremo, ¿no?, que le daban los de Occidente a la cultura y al lenguaje. Desde mediados de los 70, la corrección política estaba asociada con los movimientos feministas, y desde principios de los 90 este concepto tenía conexión con las actividades en los campus universitarios norteamericanos. Y parece, ¿no?, que por gracia y obra del destino en los últimos 6 años ha habido un fuerte brote de corrección política en estos campus norteamericanos, que ha afectado profundamente a toda su cultura, que en esencia es nuestra cultura. Ahora vamos a ver uno de los casos más sangrantes, ¿no?, y para mí que son esencialmente bastante representativos, ¿no?, de lo que este movimiento de la corrección política significa. Básicamente, el 27 de octubre de 2015, el Comité de Asuntos Interculturales de Yale, ya lo sé, tienen un Comité de Asuntos Interculturales, como nosotros tenemos un Ministerio de la Igualdad.
pues envía un correo electrónico masivo al cuerpo estudiantil, ¿no? Que incluía unas pautas sobre qué tipo de disfraces de Halloween se debían o no se debían evitar. Email del Comité de Asuntos Interculturales. Bueno, básicamente el mail, se acerca a Halloween, bla 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 bla, bla 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 bla. Sin embargo, Halloween también es un momento en el que a veces se puede olvidar la delicadeza y sensibilidad de la mayoría de los estudiantes de Yale y se pueden tomar malas decisiones, como usar tocados de plumas, turbantes, usar pinturas de guerra o modificar el tono de piel para pintarte la cara de negro o la cara de rojo. Estos mismos problemas y ejemplos de apropiación cultural y o tergiversación están emergiendo cada vez más con representaciones de asiáticos y latinos. Por lo tanto, si está planeando disfrazarse para Halloween o asistirá a cualquier reunión social planificada para el fin de semana, hágase estas preguntas antes de decidirse por la opción de disfraces. ¿Llevas un disfraz divertido? ¿El humor se basa en burlarse de personas reales, rasgos humanos o culturales? Si vas a vestir un traje histórico y si este disfraz pretende ser histórico, ¿es una información errónea o inexacta de la historia y la cultura? ¿Vas a usar un disfraz cultural? ¿Este traje reduce las diferencias culturales a bromas o estereotipos? ¿Vas a usar un disfraz religioso? ¿Este traje se burla o menosprecia la tradición de fe profundamente arraigada de alguien? ¿Podría alguien ofenderse con su disfraz? ¿Y por qué? O sea, la idea de disfrazarse, ¿no? O actuar en base a no ofender los sentimientos de nadie es una forma imposible de control. O sea, cualquier cosa es subjetiva de ofender a una persona o a un grupo. De cualquier manera, este mail es la cara amable, es la cara dulce que te sugiere con cierto ritintín y condescendencia, ¿no? Que deberías plantearte qué disfraz usas para Halloween porque tienes demasiados privilegios y a lo mejor vas por ahí ofendiendo al personal. Hasta aquí todo más o menos normal. Después del envío de este mail es que el 30 de octubre de 2015, ¿no? Erika Christakis, que es un especialista en desarrollo de la primera infancia y Associate Manager en el Silliman College, que es una de las casas de residencia de Yale, pues envió la siguiente respuesta a la carta del Comité de Asuntos Multiculturales cuestionando la idoneidad de la universidad en microgestionar la vida de los estudiantes. Y ahora os voy a leer la carta, que aunque es un poco larga, me parece importante que la escuchéis, porque me parece que tiene mucha relevancia para entender el contexto de los acontecimientos que luego sucedieron. Querido Sillimanders, Sillimanders es el nombre del colegio en el que ella era manager asociada. Nicolás y yo hemos escuchado de varios estudiantes que se sintieron frustrados por el correo electrónico masivo enviado al cuerpo estudiantil sobre el uso apropiado de los disfraces de Halloween. Siempre he encontrado que Halloween es una personificación interesante de las preocupaciones más generales de los adultos sobre los jóvenes. Como algunos de ustedes saben, enseño una clase sobre el concepto del niño problemático, y ayer estuve hablando con algunos de mis alumnos sobre las formas en que Halloween, tradicionalmente un día de subversión para niños y jóvenes, es también una ocasión para que los adultos ejerzan su control sobre ellos. Cuando era joven, los adultos estaban asustados por la idea de los dulces de Halloween envenenados por lunáticos o con hojas de afeitar, a pesar de la ausencia de un solo caso registrado de tal evento. Ahora hemos dejado de temer el dulce azucarado, y este año parecemos temer que los estudiantes universitarios no puedan decidir cómo vestirse en Halloween. No deseo trivializar preocupaciones genuinas sobre la representación cultural y personal, y otros desafíos a nuestra experiencia de vida en una comunidad plural. Sé que muchas personas decentes han propuesto pautas sobre los disfraces de Halloween desde un espíritu de evitar herir y ofender. Aplaudo esos objetivos, en teoría, como la mayoría de nosotros. Pero en la práctica me pregunto si deberíamos reflexionar de manera más transparente, como comunidad, sobre las consecuencias de un ejercicio institucional, es decir, burocrático y administrativo, de control implícito sobre los estudiantes universitarios. Me parece que podemos tener esta discusión de disfraces en muchos niveles. Podemos hablar sobre cuestiones complejas de identificación, libertad de expresión, apropiación cultural y señalización de la virtud. Pero quería compartir mis pensamientos con ustedes desde un punto de vista totalmente diferente, como un educador preocupado por las etapas de desarrollo de la niñez y los jóvenes adultos. Como exmaestra de preescolar, por ejemplo, es difícil para mí dar crédito a una afirmación de que hay algo indebidamente apropiado sobre el deseo de una niña rubia de ser Mulan por un día. El juego de simulación es la base de la mayoría de las tareas cognitivas, y me parece que queremos estar en el negocio de fomentar el ejercicio de la imaginación, no restringirla. Supongo que podríamos estar de acuerdo en que hay una diferencia entre fantasear sobre un personaje individual contra apropiarse de una cultura, lo cual podría verse como hortera, ofensivo o hiriente, elige lo que te parezca. Pero entonces me pregunto, ¿cuál es el estatuto de limitaciones para soñar convertirse como Tiana de Frog Princess si no eres una chica negra de Nueva Orleans? ¿Está bien si tienes 8 años pero no 18?
No sé la respuesta a estas preguntas, parecen incontestables, o al menos nos ponen en terreno resbaladizo que, por mi parte, prefiero no cruzar. ¿Cuál es mi punto? En realidad no confío en mí misma para imponer mis normas y motivos de Halloween a los demás. No puedo defenderlos más de lo que podría defender el tuyo. ¿Por qué nos disfrazamos en Halloween de todos modos? ¿Deberíamos empezar a explicarnos eso también? Siempre he sido una buena imitadora y disfruto los acentos. También me encanta viajar y he estado en todos los continentes menos en la Antártida. Cuando vivía en Bangladesh compré un sari porque era hermoso, aunque parecía estúpido y nunca lo llevé puesto. ¿Estoy fetichizando y apropiándome de las experiencias culturales de los demás? Probablemente, pero es que ellos también me gustan mucho. Incluso si pudiéramos ponernos de acuerdo sobre cómo evitar la ofensa, y me daré cuenta de que nadie en el campus parece demasiado preocupado por la ofensa adoptada por personas religiosamente conservadoras a los trajes reveladores de la piel, me pregunto, y no estoy tratando de ser provocadora, ¿ya no hay lugar para que un niño joven sea un poco desagradable, un poco inapropiado o provocativo o incluso ofensivo? Las universidades estadounidenses alguna vez fueron un espacio seguro, no solo para la maduración, sino también para una cierta experiencia regresiva o incluso transgresiva. Cada vez más, al parecer, se han convertido en lugares de censura y prohibición, y la censura y la prohibición vienen de arriba, no de ustedes mismos. ¿Estamos bien con esta transferencia de poder? ¿Hemos perdido la fe en la capacidad de los jóvenes, en su capacidad para ejercer la autocensura a través de la norma social y también en su capacidad para ignorar o rechazar las cosas que le molestan? Tendemos a ver este cambio de la agencia individual a la institucional como una compensación entre valores libertarios y liberales, liberal en el sentido estadounidense y no europeo de la palabra. Nicolás dice, si no te gusta el disfraz que alguien lleva puesto, mira hacia otro lado o diles que te ofenden. Hablad entre vosotros, la libertad de expresión y la capacidad de tolerar la ofensa son las características de una sociedad libre y abierta. Pero una vez más, hablando como especialista en desarrollo infantil, creo que podría faltar algo en nuestro discurso sobre el ejercicio de la libertad de expresión, incluido cómo nos vestimos en el campus. Y es esto. ¿Qué dice este debate sobre los disfraces de Halloween acerca de nuestra visión de los adultos jóvenes, de su fortaleza y de su juicio? En otras palabras, ¿quién tiene la autoridad para decirle a los jóvenes cómo se tienen que disfrazar? Yo no la tengo, eso está claro. Feliz Halloween, vuestra sinceramente Erika. O sea, sé que era una carta larga, pero creo que era necesario leerla para entender lo que pasó a continuación o para entender el contexto de lo que pasó a continuación. Para mí es difícil, ¿no? Intentar mantener la imparcialidad ante una carta como esta, ¿no? Escrita desde el sentido común y un pensamiento racional. Incluso aunque uno esté en desacuerdo, ¿no? Con alguna de las partes o se quiera abrir un debate o un diálogo. Creo que en general fue una carta conciliadora y escrita desde el más absoluto respeto. Bueno, lo que sucedió después de que se emitiese esta carta, ¿no? Fue de auténtica película de terror. O sea, esta carta que os acabo de leer íntegramente fue el detonante de que estudiantes de Yale perdiesen su cabeza de forma colectiva. ¿Cómo osaba una mujer blanca cis a poner en duda verdades absolutas como la de la apropiación cultural? Los estudiantes de Yale iniciaron entonces protestas en las que exigían la dimisión de Erika Christakis y su marido Nicolás Christakis. El 5 de noviembre de 2015, un grupo de estudiantes confrontó al marido de Erika, Nicolás Christakis, en el campus universitario sometiéndole a horas de vergüenza pública dignas de la revolución cultural maoísta. You abhor racism, right? You abhor racism. Okay. So we're sitting here telling you that you are being racist. You are being offensive. You admitted that you hurt us. Why can't you say sorry? O sea, él había sido racista, ¿no? Podemos ver aquí la polarización de estas dos visiones. O estás conmigo y con mi concepto de la apropiación cultural, o eres racista. No hay término medio, ¿no? No hay debate, no hay espacio para el diálogo. Existe una manera correcta de pensar, la mía, y una manera incorrecta de pensar, la tuya. I came to Solon, I moved in here my freshman year, and it became my home. I give tours every day, not every week, and have to stand here in the courtyard and say, this is my home, I live up there, my master's there, my dean, I love my college. And I can't say that anymore because it's not a home. It is no longer a safe space for me. And I find that incredibly depressing. No. Las universidades no son y nunca han sido un espacio seguro. Las universidades son un lugar de aprendizaje, un lugar donde la gente aprende a ser una persona competente y donde sus discursos deben de ser desafiados diariamente en un mercado libre donde ideas se confrontan las unas con las otras. En la universidad aprendes sobre los horrores de la historia. No es y nunca debe ser una burbuja para que te sientas bien y seguro, sino un continuo desafío a tus ideas y tus capacidades intelectuales. Regardless of whether you hold similar views or whether you intended to or whether like I didn't mean it
or like whether I'm sorry, I misspoke, I like misworded the email, that is irrelevant. What we want now is a response and a moving forward. Not, oh, I meant this. No, oh, like, I don't think you understand me. Like, okay, it doesn't matter if I understand you. Sí que importa que no lo entiendas, porque si no lo entiendes, no puedes ni siquiera juzgar si lo que dice tiene sentido o no lo tiene. For you to say those words, what is holding you back from that? Like, I don't understand. Do you need to know what you're apologizing for? Is that what your inherent discomfort with saying these words is? I know it's deeper than that. So then apologize! I want to make sure. I don't understand. Like, what is the issue? Can I say, I'm sorry, you're going to say that you have conflicting principles, right? Yeah, you believe in the principle. Let me finish this, please. I'm sorry to bring up like this. Let us tell you if you're being racist. Okay, no. Actually, that is actually how it works. Así es como funciona esto. Así es como funciona esto. Yo hablo y si tú respondes algo, por muy racional y conciliador que sea, tú eres racista y yo soy el que te lo dice. Así es como funciona esto. Tócate los cojones. I have a vision of ourselves that unites our common humanity. Okay? So I believe, even though I'm not like you in the sense of my superficial appearance, that I can sit down and talk to you and understand your predicament. That I can listen to you if that's not true, if you deny that. Adelante el profesor ahora con el speech a lo Martin Luther King. Vamos, te va a funcionar que te cagas. Vamos. Estos alumnos están esperando que les digan eso para... ¡Wow! He abierto los ojos. No estaba para nada poseído por una ideología. ¡Wow! Todos somos personas. Sí, vaya. Then what is the reason that you asked to be heard by me or anyone else? Because we're dying. Right now. Look at me. Yes. Look at me. Yes. Do you understand? You and I are not the same person. We're humans. Great. Glad we understand that. But your experiences will never connect to mine. Empathy is not necessary for you to understand that you're wrong. Okay? Even if you don't feel what I feel ever, even if nobody's ever been racist to you, because they can't be racist to you, that doesn't mean that you can just act like you're not being racist. Por supuesto que no pueden ser racistas hacia ti. Por supuesto que no pueden ser. ¿Cómo van a ser racistas hacia ti si eres un hombre blanco heterosexual cis? Es imposible, tú dominas el mundo. Mira este privilegio que tienes ahora. Mira el privilegio maravilloso y heteropatriarcal de estar rodeado en el campus de la universidad por una masa ingente de alumnos gritándote, insultándote, señalándote, avergonzándote públicamente. Well, I don't want to ignore her, by the way, so now the other guys are taking over. I want to come back to you. You don't need to maintain the power in this situation. Right. Este profesor es un rehén, ¿no? Es un rehén de esta masa. Está pidiendo perdón y está haciendo todo lo posible por ser conciliador e intentar abrir un diálogo. Y todo esto es porque su mujer escribió una puta carta. Una carta que os he leído antes. Es que, ¿en qué cabeza cabe? Somehow this home is broken. And like, some students need to hear from you that you're sorry. That I am sorry that I hurt your feelings. And again, using the word hurt your feelings without trivializing it, okay? So unless someone gives me a different word so that... Why do you care so much? I'm apologizing again. She says to me... I don't want to use the word pain. No, pain. I'm sorry I caused you pain. Yes, I'm willing to say that too. Yes, thank you. What you did was create space for violence to happen. That I disagree with. That I disagree. I disagree. It's not a debate. Con esa carta ha creado un espacio para que suceda la violencia. O sea, la violencia. La violencia, tú. Do you understand the concept of gaslighting? Because that is what you're doing. You strip people of their humanity. It is not the same as not playing an instrument. Just to stand here and listen to your experience of becoming a master, and you can't even listen to anyone telling you that you have caused them pain. You expect us to listen? How am I not listening to you? Are you just interrupting? Okay. Lisa left because she was bawling because you couldn't say sorry. And Mani is standing here in front of you. Do you even know who she is? I've apologized for causing pain. I was looking for the right words. Guys, you have created space for violence. I disagree with that. I disagree with that. You don't get a choice here. I disagree. No tienes elección aquí, aquí no tienes elección, no estás pensando mal, tú no puedes hablar. What is your You name? don't need to bend down. I'm not bending. What's your name? I don't want to. I do not want to shake your hand. I do not want. I do not respect you. I don't hear that. I'm looking at the smirk in your face, and I'm disgusted. Okay. I am sick. And I'm sick watching them argue with you after we've been standing outside literally for at least 5 to 6 hours. Between you and Holloway, between last night to now, we've been arguing with people who are not willing to be listened to for a long time. And all I see from you is arrogance and ego.
I am sick looking at you. I am disgusted watching Lex argue with you. You were not listening. You were disgusting. You tried to let your wife leave that conversation without having answered for herself. That is disgusting. That is sick. And now, I wasn't angry before. I was not angry before, but now I am actually angry, sir. I really, do not interrupt me. I was not angry, and now I want your job to be taken from you. I don't want you to have this job. I am disgusted knowing that you work at Yale University, where I will get my degree, where I will look back and think I have to argue with you. ¿A dónde ha llegado, no? ¿A dónde ha llegado esta gente, no? En que estudiantes de Yale, una de las universidades más prestigiosas del planeta, los futuros líderes del jodido mundo, lloran, señalan y exigen el trabajo de un profesor, porque su mujer escribió un mail en el que sugería, de una forma muy conciliadora, ¿no?, que los jóvenes fuesen tratados como adultos a la hora de elegir sus disfraces para Halloween. ¿Qué clase de profesores está teniendo esta gente? ¿Qué clase de educación? Son estudiantes de Yale, por el amor de Dios. Son el 1% del 1% del mundo. Un año en esa universidad cuesta $70.000 aproximadamente. Un año y aquí les vemos en una masa llorando y tirándose de los pelos, señalando, atacando, retorciéndose y pidiendo la dimisión de un profesor porque no les compra su mierda de concepto de apropiación cultural. ¡Iros a tomar por culo! O sea, ¿es esto una broma? ¿Es esto una puta broma? ¿Qué cojones está pasando? ¿Cómo cojones han llegado hasta ahí? Esto es un lavado de cerebro, no de pura vanidad. O sea, les han hecho creer que ellos, la clase más privilegiada del jodido mundo, los próximos líderes mundiales, ellos están oprimidos. Les han hecho creer que existen unas estructuras de poder racistas, sexistas, homófobas y cisnormativas que les oprimen, que oprimen a todos. Mirad al profesor, o sea, el profesor está sorprendido. Esto le ha pillado por sorpresa. Es como, ¿pero qué está pasando? ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esta turba? ¿De dónde ha salido esta gente? ¿De dónde han salido estas ideas? ¿De dónde ha salido este puto cáncer? ¿De dónde ha salido este culto, no? ¿De dónde ha salido este culto basado en la sensibilidad, basado en la compasión, en la censura y la destrucción de ideas que no son como las tuyas? Este culto basado en la polarización total entre oprimidos y opresores, basado en la envidia y la inquina hacia los pocos, muy pocos, porque eres un puto estudiante de Yale, que están un poco por encima tuyo. Este culto basado en diferenciar a los que piensan lo correcto y señalar a los que piensan lo incorrecto, basado en postulados y discursos que dicen que si tú perteneces a un determinado grupo arbitrario, tú no tienes derecho a opinar, no tienes derecho a hablar, no tienes derecho a pensar, porque los que pertenecen a los grupos arbitrarios correctos son los que tienen la razón por decreto. Este culto basado en no herir sensibilidades, en respetar el derecho de la gente a no ser ofendidos. Este culto basado en enterrar en la culpa a los disidentes. Este culto que convierte a estudiantes jóvenes en bebés llorones que berrean y se retuercen cuando alguien no está de acuerdo con sus postulados. Este culto de mierda, esta semilla totalitaria y liberticida que nos intentan vender con la coartada de la compasión hacia los débiles y los oprimidos. Este demonio disfrazado de buenismo tiene que acabar. No podemos importar esta mierda. No nos lo podemos permitir. Esto no puede ser. No somos gente demasiado brillante. No podemos permitirnos algo así en España. No podemos. Barbija puta. Ignacio Escolar, gente del Diario, gente del País, gente de Público, gente de Podemos, gente del PSOE, gente de Ciudadanos y del PP que le ríen las gracias. Dejad de traer este cáncer a España. Dejad de exportar los peores sesgos de la izquierda más idiota y más totalitaria de los últimos 20 años, cultivada en las universidades americanas. Por favor, dejadlo ya. Perdonad por estar gritando todo este vídeo, pero es que cada vez que veo estas imágenes y tal, lo de Yale se me pone una mala hostia que flipas. O sea, yo de hecho, cuando empecé a interesarme por estos temas y cuando me di cuenta, ¿no?, de que había algo muy grotesco y que estaba funcionando muy mal, fue cuando vi estos vídeos de Yale. O sea, para mí estos vídeos de Yale marcaron un antes y un después en la hora de cómo entendía estos movimientos y qué significaban y cuáles son los peligros que pueden traer, ¿no? Voy a dejar esto aquí ahora como una especie de parte 1. En el próximo vídeo daré más ejemplos, ¿no?, para que veáis que esto no es un caso aislado, y seguiré hablando de la investigación de Christine Brophy sobre la políticamente correcto y cómo son las dinámicas y los rasgos de personalidad de la gente y de los integrantes de estos putos cultos. Soy un tío blancuetero, dudo que os haya gustado el vídeo, pero darle like de todas formas y compartir y suscribiros al canal. Un saludo y hasta otra. So in the Cultural Revolution,
Intellectuals bore the brunt of the attacks, teachers being beaten to death with belt buckles, physically tortured, forced to wear dunce hats, bow down and admit their mistakes. Keep in mind that the people carrying out these attacks of terror were the Red Guards, consisting of mainly students, and many of them still in elementary and middle school. All right. Don't. It's my turn now. It's my turn now. Don't do it. Don't do it, sir. Do not do it. This is not the day. You do not want to play this game with me. Do you understand what I'm saying? You don't want to play this game with me. Okay? Understand that. Look me in my face, first of all, and understand that you are such a disappointment to this university, to your students, to yourself, to the things that you claim to agree with. You want free dialogue? You want free speech? This is how it works. Someone speaks, you listen. You do not cut them off. You do not do these condescending gestures. You do not smirk. You look them in the face and you wait. You wait until it is your turn. It was not your turn when your wife sent out that email. It was not your turn. It was our turn to send out an email to these students and tell them not to appropriate our cultures or denigrate us, to respect us. It was not your turn, sir. It has never been your fucking turn for a long time. You've had your turn. I lived my life knowing that you were going to be the disgusting man you were 20 seconds ago, a minute ago, 30 minutes ago, an hour ago, a week ago, and onward. Knowing that I can't reach you, but I want you to understand that I am done. I am done, personally. They should be done, and I really hope that y'all just go home and leave this man alone in this courtyard with his chalk and his sick beliefs or whatever the hell this is. This is sick. Speak here. Stay quiet. Then why the fuck did you accept the position? Because Who the fuck hired you? You should not sleep at night. We're out. You're disgusting.